Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Tuvimos algunos problemas con una de las plataformas, con el sonido, pero creo que lo hemos resuelto. Así es que espero que hoy estemos bien, con buena transmisión, tanto en Facebook como en YouTube, ¿vale? Bueno. Agradezco a todos los que se están conectando, cada vez son más, gracias. Sigan compartiendo estos videos para que más personas se vean beneficiadas y aprovechemos el tiempo que tenemos ahora relativamente disponible, porque tenemos que pasar tiempo en casa con la familia. Compartan estos videos para que la gente se vaya uniendo y vayamos todos juntos aprendiendo, familia. Esto tan importante, tan interesante de lo que es el alimento, el único alimento que sacia, ¿vale? Y de esta manera podremos estar, pues, más tranquilos, podremos alejarnos un poco de esa ansiosa inquietud que nos está ocasionando esto del COVID-19. Yo he encontrado que hablar de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios calma mucho, ¿sabes? Trae paz, recibe la paz de Dios. Y te cambia la perspectiva, incluso te muestra un camino más excelso, dice la palabra, de vida, ¿vale? Ok, bien, sin más, entremos, si les parece bien, entremos en materia. Estuvimos viendo que la palabra de Dios es una palabra que es muy especial, ¿no? Comentábamos que al ser palabra de Dios es sobrenatural. Estuvimos viendo que es más cortante que una espada de doble filo y entonces te ayuda a conocerte porque penetra lo más profundo de tu ser y te muestra, como si fuera un espejo donde tú te vieras reflejado, te muestra las intenciones que hay dentro de tu corazón. Pero además es una palabra que te instruye, te corrige, te mantiene de alguna manera monitoreándote, perdón, y cuando hay fallas, te las hace conocer y no nada más eso, sino que te corrige también y te permite de esa manera entonces ir mejorando poco a poco, paulatinamente, para que llegues a dar un fruto que traiga como resultado el que ayudes a otros, el que bendigas a otros, pero eso también a ti te va a saciar. Comentábamos que es como si fuera una semilla, ¿no? Jesús decía que la palabra de Dios era como una semilla, y esa semilla entonces la sembrabas y una vez que daban ciertas condiciones crecía y de esa manera iba creciendo es la palabra en ti, obviamente, hasta que te llevaba a dar fruto, ¿no? Y mencionamos todos los frutos que hay, y son muchísimos, los frutos que al final obtienes como resultado. También hemos estado insistiendo en que si no te acercas a la Biblia de forma correcta, no vas a sacar el máximo provecho. Si te acercas con la intención de tratar de destruirla y de deshacerla y desacreditarla, primero no lo vas a lograr, ya muchos lo intentaron, no lo han logrado hasta ahora. Al contrario, la ciencia, hemos comentado que la ciencia ha estado dándole la razón a muchas cosas que vienen escritas en la Biblia. Por otro lado, si te acercas y la ves solo como una obra literaria, pues va a ser eso nada más para tu vida, una obra literaria y nada más. No va a haber mayor provecho, pero si te acercas a la Biblia y la empiezas a leer con el ánimo, con la convicción real de que necesitas tener un cambio en tu vida, un cambio total. La vida que has tenido hasta ahora no es la vida que has pretendido, que has buscado tener. Si te acercas de esa manera, el poder de Dios se manifiesta entonces y la palabra de Dios
se vuelve ese power, esa fuente de poder a la que te conectas cada vez que la lees y consigues, extraes tesoros de sabiduría que al final transforman tu vida. ¿Vale? Ok, también hemos, de hecho ayer decíamos que es maravillosa porque es medicina, dice en Proverbios, la palabra de Dios es medicina para tu cuerpo. ¿Y esto por qué? Porque obviamente al leer la Biblia, aplicarla a tu vida, viene una transformación, un cambio en tu vida de tal forma que abandonas, dejas esas actitudes que normalmente venían afectándote. Tomas decisiones que te bendicen más que dañarte. Y luego entonces tu salud mejora, ¿vale? Ok. Por otro lado, también hablamos de que la Biblia es eterna. Y también hemos estado insistiendo en que la Biblia la Biblia nos dice que este universo fue constituido no de lo que no existía, sino de lo que no se veía. Y yo no sé ustedes, pero yo no puedo ver las partículas atómicas ni las partículas subatómicas. Pero los que las han investigado han llegado a la conclusión de que estas son como si fueran cuerdas de una guitarra que están vibrando y son de energía finalmente, cuerdas de energía. Y alguien decía, claro, esa vibración que tienen esas cuerdas, se pusieron así en vibración porque se pusieron a vibrar tras que Dios habló y dijo, sea la luz, y sea esto, y sea lo otro, y las cosas fueron creadas. ¿Sale? Así es que entonces, esta palabra es eterna y por eso esas partículas siguen vibrando con la misma frecuencia de vibración que tuvieron desde el origen. Porque es eterna su palabra. Y comentábamos que Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y comentábamos que sí, efectivamente, la ciencia ha encontrado, según la segunda ley de la termodinámica, que todo esto que conocemos, todo este entorno que conocemos, en algún momento va a dejar de ser, por la propia entropía que tiene este sistema. Esa entropía que nosotros como seres humanos en algún momento contribuimos a que ocurriera, porque nosotros le entregamos, esta es materia de otro estudio, pero es importante entenderlo así, nosotros le entregamos al enemigo de Dios las llaves o el título de propiedad o las llaves con las que se podía abrir el lugar de autoridad que Dios nos había dado para este mundo. Y como lo hicimos, dice la palabra que el diablo solo vino para robar, matar y destruir. Y él es el que está. Hacia fines de este año tal vez el COVID-19 ya no esté. De todas formas, algo va a ocurrir en el futuro y va a venir a terminar finalmente con todo esto. Eso lo sabemos, la Biblia lo narra, la Biblia lo habla, y no debemos de tener temor. Más bien debemos de acercarnos a Dios. Estos momentos, como lo que tenemos ahora de este COVID-19, solo son llamadas, invitaciones a que nos acerquemos a Dios. El diablo genera cosas, se pone a trabajar, con los temores, con el terror, ¿no? O con la irresponsabilidad en la gente. Y estas pandemias, o esta pandemia se dio así, ¿no? También las enfermedades se dan así, las intoxicaciones se dan así, y te das cuenta que hay maldad en la tierra y no hay razón para voltearse a Dios y decirle, ¿y por qué? La Biblia nos dice por qué, y es solo que existe un diablo en el que casi nadie piensa que existe, pero sí todo el mundo se voltea y le echa la culpa a Dios, que es bueno. Sin embargo, estos momentos de tensión son los que nos llaman a la reflexión. Dice la Biblia, y lo decíamos al inicio, en los primeros minutos de este estudio, en la primera sesión,
Que en Eclesiastés 7 nos dice el escritor inspirado por Dios, nos dice, considera, piensa que Dios hizo el día bueno y el día malo, y Dios los hizo a los dos, pero hizo el día malo para que también consideres que no hay nadie más allá después de Dios. Esto es, Dios nos está invitando a que nos acerquemos. Hoy por la mañana estuvimos hablando, y si no estuviste, bueno, ahí por ahí va a quedar en el canal de YouTube la videoconferencia que dimos, de la primera videoconferencia que dimos sobre conversando con papá, ¿sí? Y esto va a ser un estudio que vamos a estar llevando cada domingo a las 9 de la mañana. Te invito a que te unas, trae a tu familia, invita a tus amigos. Digo, no es que los traigas y los sientes a todos juntos porque no podemos, debemos de guardar nuestra sana distancia, ¿no? Pero lo importante es que les compartas el video. Eso es así, ¿no? Compárteles el video para que ellos también entiendan que conversar con papá es importante. Estar con él y conversar con él es fundamental. Es la razón, o gran parte de la razón de nuestra existencia. Nosotros tenemos que acercarnos. Él está pendiente de lo que queremos conversar con él. Hablamos de que rezar es repetir, es recitar, es volver a citar, es como recitar un poema, eso es rezar, pero Él no nos invita a eso, Él nos invita a conversar, a orar, ¿no? Y orar justamente viene de orare, de latín, que es conversar. Pero ahí está el video, lo puedes ver, y lo importante es que al final lleguemos a tener esa relación con Él. Eso es todo. Pase lo que pase, la palabra de Dios se va a cumplir. Es un hecho. La entropía va a terminar con este sistema que tenemos. Es un hecho. Así es que lo mejor que puedes hacer es entablar una relación personal con Dios, independientemente de tu creencia religiosa. Considérate como un hijo de Dios y por eso te acercas a papá y estableces una relación con Él. Así es como nos invita Jesús. Dice la palabra de Dios que todo aquel que se acercó a Dios, Dios no lo desechó. Pero no basta acercarse. El siguiente paso es creer en Él y creerle a Él. Y cuando haces eso, te vuelves uno de sus hijos. Porque para eso vino Jesús. Y por eso fue a la cruz y murió ahí, ¿vale? Ok. Bueno, perdón, me salgo un poco del tema, pero regresando al tema. Retomando ya, todo esto de la palabra de Dios es lo que hemos visto, ha sido bastante material. Vuelvo a repetir, si quieres tu material, por favor, mándanos un correo a info@fundamentos.org.mx y te lo hacemos llegar en formato electrónico sin costo alguno. Este librito es la base de este estudio que estamos dando, ¿vale? Ok. Entonces, continuando, lo que vamos a revisar hoy es que la palabra de Dios, ¿saben?, es única. Gran noticia. No, a ver, es única y hay varios hechos que la hacen única. Y vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, es única en su distribución. El 23 de abril del año 2018 apareció en el diario español El Mundo un estudio que realizaron sobre los libros más distribuidos en la historia y se encontró que la Biblia es el libro más distribuido en la historia humana. Ha alcanzado más de 5,000 millones de copias entregadas a seres humanos sobre el planeta. Las Sociedades Bíblicas Unidas reportaron que entre los años 2015 y 2017, nada más en esos 2 años,
se distribuyeron más de 107 millones de Biblias completas. O sea, no Nuevos Testamentos, porque también las sociedades bíblicas te ofrecen Nuevos Testamentos, pero esta es Biblia completa, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. Y en 2017 se superó por tercera ocasión la cifra de 34 millones entregadas, de los cuales casi 8 millones, 7.9 millones, casi 8 millones, fueron descargas en formato electrónico. Hay una versión, bueno, no es versión, es una aplicación que tú puedes tener en tu teléfono, en tu iPad, que se llama Your Version. Déjenme ver, permítanme un momento. Déjenme ver si puedo mostrárselas. Y eso es magnífico porque lo llevas en tu teléfono, no tienes que tener la Biblia en papel, ¿no? YouVersion, ahora que abra. Y esta es una aplicación, una de las mejores aplicaciones que hay para formato de teléfono. Miren, lo acerco aquí. Ven que dice Holy Bible, este es YouVersion. Y de este lado también a mis compañeritos, a mis brothers, ahí está, ven ese librito café que dice Holy Bible. Este es YouVersion. Y esto lo pueden descargar, está en formato para Android y en formato para Apple, y pueden descargarlo y leer ahí, o van y compran una Biblia también, ¿no? Ok, entonces, ningún otro libro en la historia humana ha sido distribuido de esta forma, no ha alcanzado esos números, ningún otro libro. Es única. Es el libro más distribuido en el mundo. Es decir, estamos hablando de que hoy día somos aproximadamente unos 7,000, casi 8,000 millones de seres humanos. Pues la mayoría de ellos han tenido acceso a una Biblia. Así es que no hay razón para no leerla. Yo conozco gente que tiene Biblias preciosas en sus casas y las tienen como un adorno ahí, hasta les compran un atril y las tienen abiertas, y no lo hacen así, no se acercan a leerla, sino que la tienen ahí abierta y en cierta porción, porque ahí eso abierto así les protege de todo mal. Son como el detente que sacó cierto personaje político, ¿no? No. La Biblia está hecha para que se lea, para que se estudie, para que la apliques a tu vida. Les vuelvo a recordar, versículo 8 del capítulo 1 del libro de Josué. Dios le da una instrucción clara a Josué, el sucesor de Moisés, y le dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y pongas por obra conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces todo te saldrá bien y serás prosperado. La Biblia está puesta no para que la tengas como adorno religioso en tu casa. Está puesta para que la uses, para que la leas, para que medites de día y de noche. Por eso estamos dando este estudio, para que te animes, tomes la Biblia, la abras, la escudriñes, la leas, te la comas. Ok. Es única en su distribución. Ahora, es única en su traducción. En el informe de acceso a las Escrituras del año 2017, que publicó las Sociedades Bíblicas Unidas,
reportan que en el mundo hay más de 7.097 idiomas hablados. Y son hablados por 7.600 millones de personas. Digo, casi 8.000 millones, era lo que les decía, ¿no? Nada más, estamos hablando de que hay más de 7.000, pero nada más 674 idiomas son los que predominan porque son hablados por casi 5.400 millones de personas. Y estas 674 idiomas cuentan ya con una traducción completa de la Biblia. Y otros 1.515 idiomas hablados por 631 millones de personas cuentan por lo menos con una traducción del Nuevo Testamento. Impresionante, ¿no? Prácticamente todas las lenguas que hay en la tierra tienen ya una versión de la Biblia, o por lo menos tienen una versión del Nuevo Testamento. El trabajo de traducción no ha parado y actualmente se trabaja en más de 400 proyectos a nivel mundial. El objetivo es que todos puedan tener acceso a una Biblia completa en su idioma. ¿Sabes? Si vamos hacia la historia, hace 300 años, no todos tenían una Biblia. No todos. Muy poca gente. Cuando empezó el movimiento cristiano, la iglesia cristiana, en el siglo I después de Cristo, cuando empezaron esas primeras reuniones, nadie tenía una Biblia. Pero esos locos, algunos de ellos terminaron yendo a morir en el circo romano, porque sabían a quién le habían creído. Y eran familias enteras. Hoy día a mucha gente le da pena. Me ha tocado verlos cómo envuelven en periódico las Biblias, cómo las meten en las bolsas, como si fuera pan. Bueno, es pan, es el pan de vida. No, pero muchos lo hacen con vergüenza. Les da pena que los vean que llevan una Biblia, ¿no? Y no debería de ser así. Deberíamos de agradecer que tenemos la oportunidad de tener una Biblia para estudiarla, para leerla, para estar en comunión con Dios. Ok, entonces es única en su distribución, es única en su traducción y algo impresionante, que ya se los había dicho hace algunas sesiones. Es única en su fidelidad o pureza textual. Una de las preguntas más comunes entre los críticos de la Biblia es ¿qué tan puro puede haber llegado ese documento tan antiguo a los días de hoy? Bueno, lamentablemente no se tienen los documentos originales, pero gracias a Dios lo que sí se tiene son copias de esos documentos originales. Y la respuesta de los que se han metido a estudiar esto ha sido asombrosa. Por ejemplo, expertos como Ezra Abbott, Philip Schaff, Benjamin Warfield, Nick Fenton, John Anthony Hort y Brooke Foss, Norman Geisler y otros más, que lo cita en un libro muy interesante que les recomiendo, se llama Evidencia que exige un veredicto, y es de un autor que se llama Josh McDowell. Evidencia que exige un veredicto, si pueden comprarlo y leerlo, es muy buen libro. Todos estos expertos han demostrado que el texto bíblico no tiene variaciones en el 98.33% de su texto. Y las variaciones que tiene, que es el 1.67 restante, corresponden a variaciones mecánicas que tienen que ver más con el deletreo de alguna palabra o cambio en el orden de palabras.
pero ninguno de ellos afecta de forma alguna las doctrinas fundamentales del cristianismo. Así es. Entonces podemos decir prácticamente que el texto bíblico ha llegado puro a la actualidad. Miren, nada más como puro ejemplo, como sencillo ejemplo. Las Biblias que existían a inicios del siglo XX, 1930, 1940, si quieren verlo así, eran copias de 12 manuscritos que vienen o que están datados en el siglo XII. Todas las Biblias en los años 40 del siglo pasado, ¿vale? Y en 1947 ocurre un hecho inaudito, sorprendente, que nadie se podía haber esperado. Aparecen los rollos de Qumran. Ya les comenté acerca de esto, que unos jóvenes pastores que andaban llevando sus cabras a comer en la zona de Qumran, cerca del Mar Muerto. Hay unas cuevas ahí. Estos muchachos llevaron a pastar ahí a sus ovejas y de repente, sus cabras, y de repente algunos de esos animales se acercaron a una de las cuevas y uno de ellos, uno de los jóvenes, les lanzó una piedra para que no entraran, porque si se metían, sacar un animal de allá, imposible, oscuro todo, y luego ese animal se pierde y, bueno, un animal es muy valioso, ¿no? Para ellos, entonces, pues lanzó la piedra, esa piedra pega en la pared y después escuchan como se rompe una pieza de barro, ¡crack! Y dicen, ¿qué es esto, no? Y entonces van, se meten y encuentran estos rollos, que son los rollos de Qumran. Y se encuentra ya por investigación de los arqueólogos, que estos rollos tenían su origen en el siglo II, antes del siglo XII, obviamente, ¿no? 10 siglos antes estos rollos habían sido escritos, y se corroboró la exactitud de los 12 manuscritos de donde se hicieron las Biblias que estuvieron circulando desde el siglo XII hasta el siglo XX. Mucha gente decía, no, esos libros fueron escritos en el año 1000 y hubo ahí fantasías de 2, 3 gentes, se fumaron una del Prado y escribieron eso. Pues no, se encontraron que estos libros tenían el mismo mensaje, la misma escritura que estos rollos del siglo II. Y luego se encontraron copias de documentos originales del siglo I. Así es que la Biblia nos ha llegado prácticamente inalterada. Puedes confiar en ella. No tiene torceduras, excepto algunas versiones que han sido manipuladas para justificar ciertas doctrinas. Pero esas no están en la aplicación de la Biblia que te estoy aconsejando que descargues. De la Biblia cristiana, o los 3 cánones de la Biblia cristiana, ninguno de esos, Esos están bien, sin problemas. Y en la aplicación del teléfono que te dije, ahí son confiables. Todas las versiones que vienen ahí son confiables, las puedes leer. Ok. También es única en su supervivencia. A pesar de que ha sido escrita sobre materiales que ya habíamos comentado, no materiales perecederos como papiro, pergamino, papel, la Biblia ha sobrevivido al paso de los siglos y nos ha llegado, ahora, como ya mencionábamos, hasta en formato electrónico, ¿no? Pero han existido varios intentos para destruirla. Y el primer camino siempre ha sido el descrédito, ¿no? Por ejemplo, hubo por ahí algunos historiadores que pusieron en tela de juicio
la existencia del pueblo eteo que viene referido en el Antiguo Testamento. Y decían, no, eso es una invención de los escritores, este pueblo nunca existió. Pero en 1834, Félix Marie Charles Texier descubre en Turquía las ruinas de la capital etea. Así. Y hay investigadores que han aseverado que el día de hoy puedes tomar esos miles de millones de Biblias, las puedes destruir, puedes borrar estas aplicaciones electrónicas y no volverlas a tener jamás. Aún a pesar de eso, existen tantas citas bíblicas en literatura secular que podrías volver a compilar todo eso y hacer nuevamente la Biblia. ¿Cómo la ves? Es así. Dios se preocupa porque su palabra cumple el propósito para el que le envió. Él dijo, mi palabra, la palabra que salió de mí, yo le envié, va a cumplir el propósito por el cual le envié y no va a regresar vacía. Josh McDowell es uno de los hombres, y por eso les recomiendo la lectura de su libro, es muy interesante, porque él siendo un científico, un hombre intelectual totalmente, dijo, yo voy a acabar con el cristianismo. Esa era su meta. Y antes de que pudiera terminar con el cristianismo terminó convenciéndole a él. Y él, junto con todo su equipo, le dio su vida a Cristo porque encontró evidencias fuertísimas que él, intentando destruir la Biblia lo destruyó a él, dice, y lo volvió un seguidor de Cristo. Ok. Por otro lado, también es única por su profecía y su contenido histórico. Fíjense, Josh McDowell cita a Wilbur Smith y él indica que no existe en la literatura griega o romana una verdadera profecía que resulte específica con relación a algún gran suceso a ocurrir en el futuro, como las que vienen en la Biblia. Y solo por dar unos ejemplos citamos el nacimiento de Jesús. Esto fue profetizado poco más de 400 años antes de que naciera Jesús. ¿En dónde iban a nacer? ¿Cómo eran las condiciones en las que iban a nacer? Todo eso estaba ya escrito. ¿Cómo iba a morir? Todo está escrito 400 años antes. También, por ejemplo, la destrucción de la ciudad de Tiro. Impresionante, porque dice incluso, la profecía dice, y quedarás como una piedra lisa donde se tenderán redes de pesca a secar. Y donde existió Tiro, lo que quedó fue eso. Y ocurrió cuando Alejandro Magno invadió la región. De hecho, Tiro era una pequeña isla. Y Alejandro Magno tomó algún tiempo para rellenar y hacerse un camino para llegar hasta la ciudad, desde la playa hasta la isla donde estaba la ciudad. Y por ahí algún visitante dice, es increíble la exactitud. Acabo de pasar por ahí. Es una piedra lisa donde se tienden redes de pesca. Otro, por ejemplo, la destrucción y despoblación de Babilonia. Bueno, un gobernante que ya fue derrocado quería reconstruir Babilonia y su grandeza. Y quien ha intentado hacer eso, no lo ha logrado. Las ruinas de Babilonia siguen ahí. Dice, es un lugar donde habitan chacales. Bueno, animales salvajes, ¿no?
Y es así. La destrucción del propio templo de Jerusalén, que fue una profecía que dio Jesucristo, también se cumplió en el año 70, cuando las tropas de Tito llegaron y destruyeron todo eso. Oh, Dios. También, por ejemplo, la narración histórica del origen tribal de la nación hebrea. No hay otra nación que tenga una historia similar, porque además tiene muchísimos detalles. Muchísimos detalles. Y plantea condiciones extrañísimas. Por ejemplo, Moisés, un pastor de ovejas, que originalmente había estado en Egipto, pero que tuvo que salir huyendo de Egipto porque mató a un egipcio, y entonces lo querían matar a él, y él sale huyendo de Egipto y termina como pastor de ovejas, ya un hombre de edad más o menos avanzada, ¿no? 80 años se dice que tenía. Pastoreando las ovejas, de repente llega a un lugar donde había una zarza, y esa zarza de repente empezó a arder. Dicen algunas personas, y escuché a un predicador que hablaba sobre este tema, y dijo, sí, ocasionalmente ocurre que se queman, pero se incendian por el calor de la zona, cuando llegan momentos en los que hay mucha sequía y se llegan a prender, pero se consumen rapidísimo. Y a Moisés le pasó algo increíble, porque eso no pasó. La zarza no se consumía, y adicionalmente salió de la zarza una voz que le llamó a Moisés. Le llamó: Moisés, ven acá, ¿no? Y después todavía lo manda a liberar a su pueblo, a Israel, al pueblo israelita, cuando el modelo económico de aquel tiempo era la esclavitud, y era algo normal, se asumía como algo normal. Es como si alguien viniera el día de hoy aquí y quisiera llevarse a todos los empleados de las empresas a crear una nación nueva, ¿no? En aquel momento los esclavos eran normales, tenían que ser esclavos, era su destino, esa era la vida. Tenían 400 años o 300 años siendo esclavos, algo por ahí. Entonces era además ya asumido ese rol, era parte de su vida. Y Dios le dice: quiero que vayas y liberes a mi pueblo. Pues, ¿liberar de qué? Si el sistema esclavista es normal. ¿De qué me estás hablando? ¿No? O sea, no sé si me explico. Narraciones de ese tipo vienen en la Biblia que dices: qué raro. Todos los pueblos eran esclavistas, y los esclavos eran una clase más dentro del sistema de producción de aquella época. Pero la Biblia ya hablaba de eliminar los esclavos. Adiós esclavismo, ese no es el sistema. Perdón. La Biblia ha sido disruptiva, entiéndeme. Jesucristo hablaba ya de la igualdad del hombre y la mujer. Y las feministas hablan de que, no, fulanita de tal, por ella estamos peleando. No, Jesús ya lo hablaba. Jesús dijo: ante Dios el hombre no puede ser sin la mujer, y la mujer no puede ser sin el hombre. Y no es que uno sea mayor que el otro, los dos son iguales. Cuando Jesús es crucificado, Jesús voltea, ve a María, su madre, y estaba su discípulo Juan ahí, y le dijo: madre, he ahí tu hijo. Y voltea y le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. Lo que le estaba diciendo, en pocas palabras, es: mamá, tu hijo ahora va a ser Juan. Juan, tómala como tu madre. Cuando las mamás, perdón, porque se escuchó muy feo madres, pero
las mamás en aquel momento no eran consideradas como tales, como importantes. Nadie quería hacerse cargo de las ancianas o de las viejas, de las viejitas, pues. Jesús criticó duramente, dice, viene tu madre y busca ayuda de ti y tú le dices, no, no te puedo dar, esto es corbán, es ofrenda a Dios, entonces no te puedo ayudar. Porque así eran. Pero Jesús rompe, tiene una postura disruptiva y muestra algo diferente. Tienes que atender a tu mamá, tienes que atender a tu papá, tienes que atenderlos, tienes que respetarlos. Chicos, tienen que cuidar a sus ancianos. Me encanta este momento porque te desafía a aplicar la Biblia, a cuidar de tus ancianos. Me encanta la palabra porque te desafía a cuidar de las mujeres, a cuidar de los niños, a que tú, varón, asumas el rol que realmente debes de tener, que es el proveedor de amor y de cuidado y de alimento. Me encanta, nos desafía hasta el día de hoy. No es un libro viejo que puedes tirar y desechar porque ya no sirve. Es tan actual la palabra de Dios. Y es que también es única por sus enseñanzas morales y éticas. No hay un libro similar que a través de estudios de caso, porque es lo que es, son estudios de caso, te da ejemplos de problemas que se vivieron y cómo lo resolvieron las gentes, te da una enseñanza cuyo contenido moral y ético aún siguen siendo retadores, como les decía hace un momento, para todo ser humano. Y no importa el trasfondo cultural que tengas, te desafía. Otro punto importante también es la continuidad temática que tiene. Y lo vamos a ver, porque vamos a analizar cada uno de los contenidos de los libros, y es impresionante. Es impresionante cómo hay una continuidad temática. A pesar de que los libros fueron escritos en diferentes tiempos por diferentes autores, la continuidad temática es impactante. Los escritos fueron hechos por 44 escritores que vivieron en diferentes épocas de la historia, en diferentes regiones del mundo antiguo, de diferentes estratos sociales, con ocupaciones muy diversas. Pero la temática, el hilo conductor que va desde Génesis hasta Apocalipsis es uno y tiene que ver con el pecado del hombre y la solución final que se dio a través del sacrificio redentor de Jesucristo. Así es. Por otro lado, también la Biblia es práctica. La palabra de Dios es más que una serie de instructivos místicos y rituales, ¿no?, que se aplica solo en eventos litúrgicos. Es más que eso. La palabra de Dios realmente es un conjunto de instrucciones prácticas para la vida diaria. Y la puedes aplicar a cualquier área de tu vida. En negocios, en educación de tus hijos, en el matrimonio, en los funerales, en las amistades, en las relaciones interpersonales con tus hermanos, en cómo adorar a Dios, en si estás enfermo,
o si estás adquiriendo conocimiento científico, o si estás trabajando como administrador, en cualquier área, la Biblia tiene algo que decirte. Es por eso que, retomando el versículo que les leí hace un momento de Josué, capítulo 1, versículo 8, donde Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Además de eso, en Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos dice lo siguiente, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es así. Quien se acerca a la Biblia para leerla y para aplicarla, tiene la instrucción entonces de leer, de meditar, de aplicarla. Sin embargo, como mencionaba yo hace algún rato, lamentablemente no todos lo han intentado hacer para esto. Y muchos, a pesar de que se dicen creyentes en Jesús, muchos se han dejado seducir por el engaño del diablo, que dice, no la vas a entender, necesitas a alguien que te la explique. O también les dicen, no, si te pones a leer eso te vas a volver loco. Y otros dicen, ¿para qué la leo? Mejor que alguien ya me la explique. ¿No? Pero habemos algunos locos que no hemos quedado locos, pero estamos locos por seguirla leyendo, porque buscamos alimentarnos de esta bendita palabra y guiados por el Espíritu Santo, entonces crecer espiritualmente, intelectualmente, crecer en nuestra fe y ponerla por obra para que todo nos vaya bien. Claro, no dejamos de buscar apoyos en ministros de Dios, eso sin duda, o en maestros, para que podamos de forma consistente crecer, avanzar en esta carrera. Al final, si lo haces de esa manera, si tú también te pones a leer por tu cuenta, oras y dices, Espíritu Santo, ayúdame, guíame, quiero entender esto, y te apoyas en personas que son ministros y están puestos ahí para ayudarte, vas a tener una vida plena, fructífera, y no nada más para ti, sino para toda la gente que te rodea. Porque al final, ¿sabes qué va a ocurrir con tu vida? Que te vas a volver un colaborador de Dios para el Evangelio del mundo. Y eso te va a bendecir grandemente. Vas a hacer nuevos amigos. No solo Dios va a ser tu amigo, sino tú vas a hacer nuevos amigos. Y sabes que cuando ayudas a otras personas a crecer, tú mismo creces y alcanzas estatura de gigante. Y no vas a tratar de controlar ni siquiera la alimentación, el comportamiento, ¿no? Porque ya me ha tocado ver, no, es que debes de comer esto, y vuélvete vegano, o vuélvete tal, o vuélvete... Por favor, cada quien buscará la dieta que más le convenga. Cada quien mantendrá la actividad espiritual que más le convenga. Pero lo que sí necesitas, sin duda, independientemente de todo, y por eso es mi invitación, a que leas la Biblia, la pongas por obra y reconectes con el que creó todo esto. ¿Vale? Bueno, pues ya llegamos. Se nos fue el tiempo como agua.
Dios. Bueno, pues gracias, Señor, ¿no? Oremos y nos despedimos y bueno, pues mañana nos estaremos viendo otra vez a esta hora, ¿vale? Gracias, Dios, gracias por este precioso tiempo, gracias por mostrarnos la profundidad de tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos que es confiable, podemos estar descansados en que tu palabra nunca va a dejar de ser. Y aunque desaparecieran todos los libros, hay tanta referencia que se puede volver a construir. Gracias porque está escrita en casi ya todos los idiomas y casi todos tenemos acceso a una Biblia, porque tu propósito es que, como dijo Jesucristo hace más de 2000 años, que todos procedamos al arrepentimiento y vengamos delante de ti para ser tomados o adoptados pues como tus hijos. Gracias, gracias Dios. En el nombre de Jesús. Y Padre, nuevamente elevamos una oración especial por la gente que está hoy día hospitalizada por el tema de esta enfermedad del COVID-19, Señor. Te rogamos que los sanes, Padre. Te rogamos también que reveles a los médicos y a los investigadores que están trabajando cómo tratar con este nuevo virus, Señor. Pero sobre todo, cambian nuestro corazón a nivel mundial, Señor. Que esto sirva para que te busquemos, para que estemos de constante buscándote a ti, Dios. Que entendamos que la vida se nos va tan rápido, somos tan frágiles. Una partícula tan pequeña puede acabarnos. Que acabe más bien este virus con la soberbia y con la autoexaltación, Señor. Que aprendamos humildad y que aprendamos unidad para estar juntos, todos delante de ti como tus hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Gracias, Dios. Amén. Bueno, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado y no dejen de mandar su correo y también compartan el video y si quieren, también mándenos sus comentarios. Estamos abiertos, nos podemos comunicar. Tal vez en las redes donde estamos publicando, tal vez sus comentarios, algunos iban a quedar, otros tal vez no queden, pero también pueden mandarnos por correo electrónico sus comentarios, qué les ha parecido, si les gusta, no les gusta, ¿vale? Todo siempre es bienvenido porque la retroalimentación es importante también. Ok, que Dios me les guarde mucho, les cuide, les proteja. Les amamos un montón. Cuídense.